chicos, la idea del tutorial del día de hoy es poder conocer una aplicación del teorema de Pitágoras, que es el tema que hemos venido desarrollando. Y esta aplicación se llama distancia entre puntos. La distancia entre puntos consiste en determinar la medida del segmento que se forma al trazar una línea recta entre dos puntos A y B. ¿Ok? Estos puntos por lo general los vamos a tener ubicados en el plano cartesiano. Para un poquito más de formalidad en el concepto, vamos a decir que la distancia entre dos puntos se expresa de la siguiente forma: D entre paréntesis A, B, es decir, la distancia, la medida del segmento que hay entre A y B. ¿Ok? Entonces, al final lo que tenemos que hacer es un cálculo de la medida de la lineecita recta que se forma al unir esos dos puntos. Ahora, ¿por qué puedo aplicar el teorema de Pitágoras para determinar la distancia entre dos puntos? Bueno, recordemos que el teorema de Pitágoras se puede aplicar solo en triángulos rectángulos. Y si yo tengo dos puntos y los uno mediante una línea recta y están ubicados en un plano cartesiano, yo puedo trazar otras dos líneas y formar un triángulo rectángulo. Si ustedes observan, ahí me quedan los catetos de rojo y de celeste y me queda la hipotenusa, que es el segmento que yo quiero averiguar. Es decir, cuando estoy encontrando distancia entre puntos, siempre voy a calcular hipotenusas. ¿Por qué no voy a calcular catetos? Porque los catetos los puedo determinar su medida si yo cuento los cuadritos. Por ejemplo, ¿cuánto mide el cateto que está de color celeste? Si ustedes observan, ese cateto abarca 3 cuadritos. Si ese plano cartesiano está en una escala de 1, quiere decir que ese segmento celeste va a medir 3. ¿Ok? Y ahora con el rojo, ese cateto que está de color rojo mediría 4 unidades. Es importante que sepamos esto porque a veces las escalas varían, aunque el dibujo siempre me dice si cada cuadrito vale 2 o vale 3, la mayoría de veces valen 1. ¿Ok? Entonces, ¿cómo resolverlo? Bueno, así que yo tengo los puntos A y B ubicados en el plano y tengo la distancia trazada entre estos puntos, tal y como se ve en el ejercicio con el segmento que está de color negro, yo tengo que formar el triángulo rectángulo. ¿Ok? Ahí lo vemos ya reflejado. En celeste podemos observar que la medida que yo necesito, es decir, la distancia entre A y B, corresponde a una hipotenusa y que ya tengo dos catetos. ¿Ok? Entonces, el siguiente paso sería encontrar la medida de esos catetos. ¿Cómo lo hago? Contando cuadritos según la escala del plano cartesiano. Entonces, si decimos que esta tiene una escala de 1, es decir, que cada cuadrito mide 1, podemos decir que el cateto que está ubicado a la derecha mide 3 y que el cateto que está ubicado como base de ese triángulo rectángulo mide 4. Luego de eso, el siguiente paso sería calcular la medida de la hipotenusa. Recordemos que siempre calculamos hipotenusas cuando estamos hablando de distancia entre puntos de esta forma, ¿ok? Si se encuentran oblicuos, porque si se encuentran horizontales y verticales como los catetos, se pueden calcular simplemente mediante la contabilidad de los cuadritos que están sobre la figura, ¿verdad? Sobre el segmento. Entonces, recordemos, la fórmula de la hipotenusa es la raíz del cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Haciendo este ejercicio tendríamos que esa hipotenusa, es decir, la distancia de A a B, sería la raíz de 3 a la 2 más 4 a la 2 y obtenemos que la distancia entonces de A a B es igual a 5. Ahora, ¿cómo hacerlo para encontrar la medida de lados de una figura? Bueno, tendríamos que hacer lo mismo, nada más que de forma repetitiva. Observemos que tenemos esta figura, que es un polígono irregular, es decir, está formado por lados que tienen distinta medida y ahí nos indica la escala, nos indica que cada cuadrito mide o equivale a 1 metro. ¿Ok? Lo primero que tenemos que hacer es formar los triángulos rectángulos necesarios. No vamos a resolver este ejercicio a veces con un solo triángulo. En la mayoría de los ejercicios habría que hacer un triángulo para cada lado.
¿ok? Pero si observamos algunos otros ejercicios, por ejemplo, en un triángulo equilátero, yo podría hacer el ejercicio solo una vez y luego multiplicarlo por la cantidad de veces que sea congruente ese lado, ¿ok? Ahora, después de eso tendría que encontrar las medidas de los catetos contando los cuadritos y por último calcular la hipotenusa. Observemos cómo sería este ejercicio. Primero, acá tenemos el primer triángulo, tendríamos el cateto del lado izquierdo de medida 2 y el cateto que es la base también mediría 2. Entonces con estos dos catetos vamos a calcular la hipotenusa que nos daría 2 raíz de 2. ¿Ok? Ahora veamos este otro. Si ustedes observan, ese triángulo rectángulo también mide 2 en su cateto derecho y 2 en la base, por lo tanto es congruente con el triángulo que yo acaba de hacer. ¿Tengo que volverlo a calcular? No, simplemente usted tiene que considerar que puede multiplicar por 2, pero observemos aquí. Tenemos otro triángulo que tiene ahora igual las mismas medidas de los catetos. ¿Precisa que lo haga? No, si usted quiere, lo hace, sería excelente porque el procedimiento queda más completo, pero con una vez que lo calcule entonces, con la primera vez que lo hayamos calculado, ya después usted lo puede considerar que entonces esa hipotenusa también mide lo mismo, ¿ok? Después tendríamos este otro triangulito en el cual tenemos que el cateto derecho mide 1 y la base que está ubicada en la parte superior mide 2. Tienen que aplicar la fórmula de la hipotenusa para encontrarlo. Luego tenemos este otro que está aquí abajo, donde el cateto derecho mide 1 y la base de ese triángulo mide 3. Aplican la fórmula de la hipotenusa para encontrarlo. ¿Qué pasa si en el ejercicio nos piden el perímetro? Bueno, ahí ya tenemos prácticamente el cálculo de todos los lados. Nos faltaría el lado morado que se encuentra en la parte superior a la derecha, pero ese es un lado que se encuentra de forma horizontal. Por lo tanto, no precisa que apliquemos Pitágoras. Con solo contar los cuadritos podríamos saber que ese lado morado que está en la parte superior, que no tiene un triángulo, mide 3. Y así que ya tenemos todas las medidas de los lados, hacemos la suma que corresponde.